Johnny. You're still afraid. Stop it now. I mean it. They're coming to get you, Barbara. Stop it. You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it. You're acting like a child. They're coming for you. Look, there comes one of them now. He'll hear you. Here he comes now. I'm getting out of here. Johnny. Oh! No! No! Johnny! Help Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes, es una película de terror estadounidense de serie B dirigida por George A. Romero y estrenada en 1968, protagonizada por Dwayne Jones, Judith O'Dea y Carl Hartman. La trama se centra en cómo un grupo heterogéneo de personas intenta sobrevivir en el interior de una granja aislada después de que los muertos, por una causa desconocida, vuelven a la vida, persiguen a los vivos y dan inicio a un apocalipsis zombie. Luego de su estreno en cines en Pittsburgh el 1 de octubre de 1968, La Noche de los Muertos Vivientes finalmente recaudó $12 millones a nivel nacional y $18 millones a nivel internacional, ganando más de 250 veces su presupuesto y convirtiéndola en una de las producciones cinematográficas más rentables jamás realizadas. Criticada inicialmente por su violencia gráfica, la cinta con los años ha ejercido una influencia notable en el género de las películas de terror y especialmente el subgénero del cine de zombies. Frecuentemente identificada como la primera película de terror moderna de zombies y una piedra fundamental en el desarrollo del género de terror, el análisis académico retrospectivo se ha centrado en su reflejo de los cambios sociales y culturales en los Estados Unidos durante la década de 1960, con especial atención dirigida a la selección de actores debido a Dwayne Jones, un afroamericano en el papel principal. En 1999, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso y seleccionada para su conservación en el National Film Registry. Otra vez eso. Bueno, hemos revisado solo joyas fundamentales del cine de terror en esta sección. Pregunta cuando vamos a hablar de cine de explotación en esta sección. O de películas como Guinea Pig. ¡Mano peluda! ¿Te gusta la saga de Guinea Pig? Rayos, este enano es extremo. Probablemente más adelante analicemos una saga como esa, si es que YouTube no nos banea. Bueno, ¿qué decías de la película? No mucho más, solo que, debido a un error al titular la película original, esta pasó al dominio público tras su estreno, dando como resultado numerosas adaptaciones, remakes y un legado duradero en el género del terror. En 1990 se estrenó una nueva versión oficial escrita por Romero, pero esta vez dirigida por Tom Savini. Bienvenidos a The UHF Horror. Hoy, Night of the Living Dead.
Barbara y Johnny son dos hermanos que viajan a un solitario cementerio de Pensilvania para colocar flores en la tumba de su padrastro. Al darse cuenta de lo incómoda que está su hermana en el cementerio, ya que está muy próximo el anochecer, Johnny se burla de ella e intenta asustarla. Sin embargo, sus bromas son interrumpidas cuando un hombre, sin causa aparente, los ataca. Durante el forcejeo, Johnny muere al golpearse la cabeza contra la esquina de una lápida, mientras que su hermana huye en su automóvil, perseguida por este ser. Barbara, conmocionada por los acontecimientos, no consigue dominar el coche y lo estrella contra un árbol, prosiguiendo la huida a pie. Allí halla una casa abandonada donde encuentra el cadáver de una mujer. La chica intenta marcharse, pero se percata que en los alrededores hay más seres que se comportan como el que atacó a la joven en el cementerio. En un momento crítico, Barbara es rescatada por Ben, un hombre joven afroamericano cuya furgoneta se ha quedado sin combustible, llevándola dentro de la casa y se deshace de los atacantes. Aunque Ben no sabe exactamente lo que está ocurriendo, relata su experiencia en un pueblo cercano, en el que los muertos vuelven a la vida y atacan a los vivos. Barbara, nerviosa y presa de shock, le cuenta lo sucedido en el cementerio y se derrumba profiriendo gritos de súplica por su hermano Johnny. Aunque no funciona el teléfono, a través de emisiones de emergencia por radio y televisión, se comunica a la población que se trata de un fenómeno global, al parecer como consecuencia de un satélite que estaba realizando labores de investigación en Venus. De este modo, los zombies buscan víctimas humanas para alimentarse de ellas devorándolas. También, mediante estos informes, se enteran de que los zombies solamente pueden ser destruidos por un tiro directo o un golpe fuerte en la cabeza y que para evitar que vuelvan a la vida, los cuerpos deben ser incinerados. Barbara y Ben descubren que hay 5 personas más en la casa escondidos en el sótano. Una pequeña familia integrada por Harry y Helen Cooper, su hija mal herida Karen y una pareja de jóvenes, Tom y Judy. Harry les dice que todos deberían permanecer en el sótano, pero Ben se opone argumentando que esconderse ahí, en aquel lugar, sería demasiado peligroso, ya que en caso de que las criaturas accedieran al mismo, no podrían escapar. Durante el registro que hacen en la casa, mientras van tapando los huecos de las ventanas y las puertas para impedir que los zombies puedan acceder al interior, descubren un televisor y consiguen conectarlo. La emisión anuncia que en todas las ciudades hay centros de evacuación en los que se cubren las necesidades básicas y sanidad y advierten del peligro que suponen estos cadáveres resucitados. Ben cree que lo mejor es ir a uno de esos centros para poder estar todos a salvo y poder curar a Karen, que había sido mordida por uno de esos zombies en el brazo. El centro más cercano se encuentra demasiado lejos para poder llegar a pie, de modo que idean un plan para conseguir combustible e ir hacia allá en la camioneta que Ben condujo hasta el lugar. Ben, Tom y Judy, armados con una escopeta y antorchas, salen de la casa para intentar cargar combustible de un surtidor que se encuentra en las proximidades de la granja, mientras Harry desde el interior de la casa distrae a los zombies con cócteles Molotov. Alcanzan el surtidor, pero Tom vierte accidentalmente gasolina en el vehículo provocando un fuego. Debido a la posibilidad de una explosión, Tom y Judy alejan la camioneta. Judy se queda atascada con su chaqueta y mientras Tom intenta salvarla, la camioneta explota con ambos en su interior. De este modo, queda abortada la huida en el único medio de transporte disponible. Ben vuelve de regreso a la casa perseguida por los zombies, pero Harry no lo deja entrar. Tras derribar la puerta y volver a tapiarla, Ben golpea a Harry y lo encara por su cobardía. El conflicto se acentúa después de que Harry cuestione el liderazgo de Ben y le arrebata la escopeta que llevaba consigo para defenderse en el exterior. Ambos comienzan una pelea que termina cuando Ben dispara a Harry y este se precipita por las escaleras del sótano. Al llegar al suelo, Harry es atacado por su hija Karen, quien, a consecuencia de la mordedura que había sufrido previamente para ese momento, ya se ha transformado en un zombie y comienza a comer parcialmente a su padre. Helen va tras su marido y descubre no solamente lo que le ha ocurrido durante la pelea con Ben, sino la transformación de Karen. Finalmente, esta es asesinada por su propia hija, quien la apuñala con una espátula de jardín. La situación es crítica y Barbara y Ben intentan impedir que un grupo de zombies accedan a la casa, pero ya solamente están vivos ellos dos y son superados ampliamente en número y fuerza. Las protecciones que Ben colocó en las puertas y ventanas ceden y Barbara es arrastrada hacia el exterior por el zombie de su hermano Johnny.
rodeada por los demás muertos vivientes que se disponen a devorarla. Barbara chilla horrorizada ante la frustración de Ben, que se ve incapaz de evitarlo. Al ver que los zombies acceden a la casa, Ben decide como última posibilidad de supervivencia encerrarse en el sótano junto a los cadáveres de los Cooper. Antes de bajar, se enfrenta a Karen, la hija de los Cooper, que lo ataca después de devorar parcialmente a su padre y asesinar a su madre. Una vez a salvo y con la puerta del sótano atrancada, Ben dispara a la cabeza de los Cooper con la escopeta para evitar que lo devoren cuando vuelvan a la vida. De este modo, espera que pasen las horas hasta que los zombies se marchen o sean aniquilados por alguna ayuda del exterior. A la mañana siguiente, Ben se despierta por el sonido de unos disparos. Un grupo de cazadores de zombies dirigidos por el sheriff local, pertrechados con fusiles y armas, se encuentra en las cercanías, deshaciéndose de todos los muertos vivientes que encuentran a su paso. Ben, creyendo que la pesadilla ha llegado a su fin, decide salir del sótano y se acerca a una de las ventanas de la casa. Pero los cazadores lo confunden con un zombie y le disparan un tiro en la cabeza, matándolo en el acto. Durante los créditos finales de la película, mientras se muestran diversas fotografías con los efectos del apocalipsis zombie, observamos cómo queman el cuerpo muerto de Ben. George A. Romero comenzó su carrera cinematográfica tras graduarse en la Universidad de Carnegie Mellon de Pittsburgh. Junto a John Russo y Russell Streiner fundó la compañía The Latent Image, con la que produjeron anuncios comerciales de televisión. Tras adquirir experiencia suficiente para tareas de producción y realización, comenzaron la tarea de filmar una película de terror. El trío contactó a Carl Hartman y Marilyn Eastman, presidente y vicepresidente respectivamente de Hartman Associates, a quienes le contaron su idea de filmar esta película de terror. Para poder financiar el proyecto, Romero, Russo, Streiner, Eastman y Hartman fundaron la compañía Image 10, con el objetivo de buscar inversores. Fruto de las gestiones, la película contó con un presupuesto final aproximado de $114,000. El guión fue escrito por Romero y Russo, basándose en la idea central de la novela Soy Leyenda, escrita por Richard Matheson. En aquel libro, el mundo, devastado a causa de una guerra bacteriológica, es habitada por unos seres humanos mutados que tienen un comportamiento similar a los vampiros. Romero optó por no usar vampiros, ya que Matheson ya lo había mostrado en su novela. Según el director, nunca pensó en los seres que aparecen en la película como zombies, ya que en aquel tiempo el zombie todavía se identificaba como un mito procedente de Haití y regiones caribeñas. Debido a que esta película se remonta a la primera noche, nadie sabe cómo llamarlos todavía. Nunca se les llama zombies, son ghouls y devoradores de carne. El director optó además por mostrar el progresivo colapso de la sociedad, en vez de comenzar la trama cuando tal hecho ya está consumado. Algunos aspectos de la historia contradicen ciertos elementos importantes de las películas posteriores de Romero, como la velocidad del zombie que ataca a Barbara y su hermano en el cementerio o la escasa fuerza que manifiestan. Según sus palabras, esto se debió a que no se preocupó de crear reglas, ya que mientras hacía la cinta no pensó en ella como la primera de una serie de películas. Sobre la naturaleza de los zombies en La Noche de los Muertos Vivientes, Romero sostuvo en una entrevista del 2007: "No me importa lo que son, no me importa de dónde vinieron, puede ser cualquier desastre, podrían ser de un terremoto, un huracán, lo que sea. En mi mente no representan nada para mí, salvo un cambio global de algún tipo. Y las historias son acerca de cómo la gente responde o no responde a y eso es literalmente todo lo que han representado para mí. Eso es lo que pensé en el libro de Richard Matheson, en el libro Soy Leyenda original, y esto es lo que pensé de que trataba el libro". Los actores principales que participaron en la película no tenían mucha experiencia en el cine, y la película supuso el debut en el medio de varios de ellos. El personaje de Ben fue interpretado por Dwayne Jones, ya que poseía experiencia en la representación de obras teatrales. La idea de un protagonista afroamericano no fue premeditada, y según Romero, escogieron a Jones para el papel, dado que era el mejor actor entre nuestros amigos. El otro rol protagónico, Barbara, fue interpretado por la actriz Judith O'Dea. O'Dea había trabajado con anterioridad en anuncios comerciales para Carl Hartman y Marilyn Eastman y viajó desde Hollywood para participar en la película. Russell Streiner actuó como Johnny, el hermano de Barbara. Carl Hartman y Marilyn Eastman, que también participaron en la financiación de la cinta, interpretaron a Harry y Helen Cooper, el matrimonio que se refugia en la granja junto con los demás personajes.
La hija de la pareja en la película, Karen, fue interpretada por Kira Shawn. Hija en la vida real de Carl Hartman. Kit Wayne y Judith Ridley participaron en la película como Tom y Judy. Ridley trabajó con posterioridad en la comedia romántica There's Always Vanilla de 1971 de George Romero. Encarnando a los zombies de la Noche de los Muertos Vivientes se encontraban varios amigos del equipo de producción y habitantes de Evans City. El zombie que ataca a Barbara y Johnny en el cementerio fue interpretado por Bill Hillman. La escena donde aparece fue una de las últimas en ser filmadas y aceptó el rol después de que Romero se lo solicitara. Debido al limitado presupuesto con el que contaban los productores, optaron por una historia simple. Sabíamos que no podíamos reunir suficiente dinero para rodar una película a la par de las películas de terror clásicas con las que todos crecimos. Lo mejor que podíamos hacer era poner a nuestro elenco en un lugar remoto y luego llevar el terror hacia ellos. El rodaje comenzó en junio de 1967 y duró cerca de 9 meses. Las escenas de la película fueron filmadas en un área rural cerca de Evans City, Pensilvania. Las primeras escenas que muestran a Barbara y su hermano en un aislado y solitario cementerio tuvieron lugar en el cementerio de Evans City. El resto de las escenas fueron filmadas en una granja que iba a ser demolida, por lo que el dueño le dio libertad al equipo de producción para hacer con ella lo que necesitaran. El film fue rodado en blanco y negro con una película de 35 milímetros. Los efectos especiales estuvieron limitados por el presupuesto. La sangre falsa, por ejemplo, consistió en jarabe de chocolate. Se utilizaron además entrañas de oveja en las escenas donde los zombies comen carne humana. La Noche de los Muertos Vivientes, Night of the Living Dead. Ese es el título con el que se conoce a la película, pero durante su producción se barajaron otros títulos como Night of Anubis o Night of the Flesh Eaters. Esto fue una de las causas de que la película fuera liberada al dominio público por la negligencia del distribuidor original Walter Reed Organization. La distribuidora no incluyó un aviso apropiado sobre los derechos de autor en las copias que distribuyó con el título Night of the Living Dead, dado que en 1968 la ley de derechos de autor de Estados Unidos exigía que las obras tuvieran un aviso adecuado como condición para mantener los derechos de autor. Estos fueron revocados. A pesar de que Image 10, la compañía que formaron Romero, Russo, Strainer, Eastman y Harman para rodar la película, había puesto la declaración de derechos de autor en los créditos originales de la película cuando se titulaba Night of the Flesh Eaters, Reed eliminó la declaración cuando modificaron el título al definitivo Night of the Living Dead. De este modo, la película se exhibió sin abonar derechos de autor y quedándose la recaudación íntegra en los cines y autocines que la proyectaban. Aunque ha habido procesos judiciales para su compensación, el equipo que formó parte de la película no ha podido beneficiarse de la repercusión de la cinta. Debido a que está en el dominio público, existen numerosas versiones en formato casero de la cinta. Además, puede ser vista y descargada en forma gratuita en sitios web como Internet Archive y YouTube. Es una buena idea, muchacho. ¿Qué dice? Que podríamos hacer un episodio especial donde la veamos junto con los amigos. De hecho, es una excelente idea, enano. Lo colocaremos más adelante. La película fue estrenada el 1 de octubre de 1968 en Estados Unidos. Dado que la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos fue creada después, la cinta no fue clasificada por edades. Ello permitió que cualquier persona pudiera verla. Los niños de la audiencia se quedaron atónitos. Se hizo un silencio casi total. La película había dejado de ser maravillosamente asustadiza hacia la mitad y se había convertido en algo inesperadamente terrorífico. No creo que los niños más pequeños supieran realmente lo que los golpeó. Ellos estaban acostumbrados a ir al cine seguro y habían visto algunas películas de terror, seguro, pero esto era algo más. La violencia gráfica de la película fue criticada por varios medios, incluidos la revista Variety y Vincent Cansby del periódico The New York Times. Sin embargo, otros críticos del cine destacaron el resultado final y reconocieron su mérito. Roger Ebert, que había criticado que la película fuese mostrada a niños, reconoció que admiraba la película en sí. La Noche de los Muertos Vivientes ha sido identificada como la responsable de establecer las bases del arquetipo zombie en la cultura popular a partir de los años 60 y su influencia ha sido notable en las películas de esta temática que se han rodado con posterioridad. Antes de 1968, los zombies se mostraron en el cine como seres legendarios cuyos orígenes se remontaban al folclore de Haití y eran esencialmente muertos reanimados mediante la utilización de rituales vudú. Tal concepción aparece en películas
películas de terror de los años 30 y 40 que situaban su acción en países del Caribe, en exóticas y misteriosas plantaciones y con actores de raza negra encarnando a los zombies. Algunos ejemplos son las películas White Zombie de Victor Halperin en 1932, protagonizada por Bela Lugosi, y más significativamente I Walk with a Zombie de Jacques Tourneur de 1943. La Noche de los Muertos Vivientes modificó la idea que se tenía sobre los zombies. Pasaron de ser seres serviles dominados por una inteligencia superior y carentes de voluntad o de capacidad de comunicación a mostrarse como incontrolables, caníbales y dotados de un instinto de supervivencia que los mueve a atacar seres humanos vivos. A diferencia de anteriores representaciones, los zombies mostrados por Romero no hacen mención a hechizos, pociones o rituales propios de la brujería o del vudú para volver a la vida. Una difusa explicación sobre una sonda procedente del espacio exterior es todo lo que se presenta en la película. Y a partir de que se desencadena el apocalipsis, cualquier persona que muere vuelve a la vida convertido en un zombie. Según Almar Haflidason de la BBC, la película representó un nuevo amanecer en el rodaje de las películas de terror. Tras el estreno de La Noche de los Muertos Vivientes, George A. Romero hizo otras películas con zombies, las cuales tuvieron lugar después de los hechos narrados en la de 1968, dando origen a una saga completa. Cronológicamente se rodaron Dawn of the Dead de 1978, Day of the Dead de 1985, Land of the Dead de 2005 y Survival of the Dead de 2009. El director hizo además una película titulada Diary of the Dead del 2007, que a diferencia de las mencionadas anteriormente, no estuvo ambientada con posterioridad a los hechos narrados en La Noche de los Muertos Vivientes, sino que volvía a narrar el inicio de un apocalipsis zombie desde un nuevo punto de vista. Además de estas películas, se han estrenado otras versiones de la película. La mejor versión, para mi gusto, es Night of the Living Dead de 1990, dirigida por Tom Savini, quien había trabajado en algunas películas de Romero como encargado de maquillaje y efectos especiales. Romero colaboró con esta versión en calidad de productor ejecutivo y guionista, modificando algunos aspectos de la historia original, como la actitud del personaje de Barbara, que pasó a ser más independiente y fuerte. El cambio, según Romero, fue realizado con el objetivo de remediar la primera versión del personaje. La película fue protagonizada en sus roles principales por Patricia Tallman y Tony Todd. Una segunda versión, titulada Night of the Living Dead 3D, de Jeff Browstreet de 2006, protagonizado por Brianna Brown y Joshua Des-Roses en los roles principales, no contó con la colaboración de ninguno de los integrantes originales de la película. Finalmente, una tercera versión, titulada Night of the Living Dead Origins 3D, de Zebediah De Soto y Christian Maddick de 2015, fue rodada utilizando animación por computadora y cambiando aspectos fundamentales como la ambientación en un apartamento de Nueva York en lugar de una granja en Pensilvania. Entre los actores que participan con sus voces se encuentran Tony Todd y Danielle Harris. The Night of the Living Dead es sin duda una de las películas más importantes del cine de terror de manera indudable y del cine en general. No hay mucho más que decir acerca de ello. Es un clásico poderosísimo y un buen ejemplo de que el presupuesto a veces no es tan importante si cuentas con las ganas y la imaginación para hacer una buena película. Ejemplos aparte de este, hay muchísimos más. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de DUHF Horror. Recuerden que el mal sí existe en este mundo y, como dice un malvado amigo mío, sean la resistencia, sean buenos y recuerden, el horror está esperando. Nos vemos en el siguiente.